Hola, buenos días. Soy Ángel de la Torre Sánchez y voy a presentar una ponencia sobre el tratamiento del error a través de inteligencias artificiales, en concreto sobre prompts y autocorrección de textos en el aula de L mediante el uso de ChatGPT 3.5, la versión gratuita. Me centraré sobre todo en la parte práctica y el análisis de resultados de esta investigación, más que en cuestiones teóricas. En primer lugar, la investigación partía de dos preguntas. Nos proponemos si investigar si ChatGPT puede ofrecer feedback adecuado para corregir las producciones escritas de estudiantes de español como lengua extranjera y si los estudiantes pueden asimilar dicho feedback para fomentar su autonomía en la corrección de textos. Para abordar las preguntas se llevó a cabo una actividad en el aula donde los estudiantes escribieron un texto argumentativo y luego lo corrigieron utilizando ChatGPT. La muestra consistió en 10 estudiantes, 10 chicas de nivel C1, y además de la escritura se llevó a cabo una pequeña explicación sobre el potencial didáctico y las posibilidades que tenía ChatGPT para ellos como estudiantes. El objetivo final, por lo tanto, era ofrecer o entregar al docente un texto autocorregido a través de las sugerencias y el intercambio con ChatGPT. Entramos directamente en el análisis de resultados por cuestiones de tiempo. En primer lugar, es importante hablar de la importancia del prompt. Son las instrucciones que se introducen en el chat y que es la herramienta fundamental para dirigir la interacción con los modelos de lenguaje como ChatGPT 3.5. Sí, 3.5. El modo en el que se formulan las preguntas es crucial para garantizar conversaciones fructíferas. Entre los elementos que debe contener, pues bueno, algunos como el tema, estilo, tono, contexto. En el ámbito de L, por ejemplo, se suele hablar de incluir una acción, el formato o extensión, el contexto, la audiencia y algunos extras, como se muestra en este ejemplo de Puyola y sus colaboradores. Em, a pesar de las divergencias, bueno, es importante saber adaptarse a la situación que se presenta, ¿no? En primer lugar, a los estudiantes, en este caso, uno de los mayores escollos fue el primer prompt, porque como podemos ver hay una gran variedad. En algunos casos se nota, bueno, en la mayoría de casos predomina la acción, ¿no? En este caso con el imperativo, por ejemplo, corrige. A veces con el uso de la primera persona, soy una estudiante, soy una estudiante. Y en otros casos, con formulaciones y peticiones propias de la interacción, como por ejemplo en el cuarto dice, querría que tú me corrijas el texto. He mantenido evidentemente las interacciones tal y como las escribieron las estudiantes. Por otra parte, en cuanto a la contextualización, también es variable. Encontramos en algunos casos el género textual, en algunos casos el nivel, S1, en algunos casos los criterios de corrección, como en el 4, aunque de manera algo confusa, porque primero habla de léxico, coherencia, adecuación y corrección, y luego añade puntuación, ¿no? Que no tenía, que no estaba, digamos, no era un criterio individual o aislado, ¿no? Pero bueno, ya el hecho de que lo añadiera es algo positivo. Es de vital importancia, como dicen Pujolaya y sus colaboradores, que no nos conformemos con la primera respuesta que nos da ChatGPT, que usemos el pensamiento crítico, la experiencia y nuestra formación para conseguir el mejor de los resultados. En este sentido, las estudiantes mostraron, digamos, la necesidad o hicieron hincapié en la necesidad de obtener ejemplos concretos de las correcciones que les hacía ChatGPT. Es decir, que no querían solamente tener un texto corregido, sino que querían explicaciones, como evidentemente sucede en el aula también, ¿no? De esta manera, el diálogo fue de gran utilidad para comparar las expresiones o frases que la inteligencia artificial consideraba que era necesario modificar. Es significativo aquí mencionar la idea de que ChatGPT puede producir textos con errores o sesgados y que necesitamos tener el conocimiento adecuado o suficiente para poder advertirlo. ¿Por qué digo esto? Porque la estudiante del texto número 1 se sorprendió al ver censurado el uso del verbo platicar como sinónimo de hablar, ya que ella había vivido en México, ella había estudiado en México y tenía digamos, ese conocimiento. En cuanto al número de prompts, oscilaba entre 2 y 6 y con una media de 2,9. Esto sería el número de prompts que necesitaron para llegar a esa autocorrección o a esa
a esa, digamos, posibilidad de llevar a cabo una reflexión lingüística, ¿no? Evidentemente, la calidad de los prompts también influye en el número que vamos a usar. Entrando, digamos, de lleno en las correcciones que ofrecía a los estudiantes, nos vamos a centrar en cuatro criterios, que son los que manejábamos y los que conocían las estudiantes: corrección, coherencia, alcance y adecuación. En primer lugar, en el ámbito de la corrección, predominaban aspectos, las correcciones relacionadas con aspectos sintácticos, como cambios en el orden de la frase, el régimen preposicional, el contraste entre indicativo y subjuntivo, o la ortografía, con los acentos gráficos como elemento más evidente, y, digamos, el interrogativo indirecto que aparecía con frecuencia en las correcciones, ¿no? Que sabemos que es un elemento que genera dificultades. En este caso es necesario mencionar también la falta de consistencia. Por ejemplo, en algunos casos, como sucede con la mayúscula tras los dos puntos, no la corregía, a pesar de que sí que corregía cosas dentro de esa misma frase, ¿no? O oración. Y en otras ocasiones, es significativo mencionar que ChatGPT añadía errores a frases o oraciones que no contenían errores en un primer momento por parte del estudiante, ¿no? Como por ejemplo, cómo se les explica una acción así a un niño. En este sentido, es necesario añadir también, como concluyó Román Mendoza, que ChatGPT no explica bien la gramática. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de una estudiante que ve cómo se le corrige el indicativo con subjuntivo, ¿no? Un elemento que suele ser problemático. Y la estudiante inicia un intercambio con ChatGPT para obtener respuestas. Como vemos aquí, le dice, ¿no? ¿Por qué corregiste estamos con estemos? Y le hace una explicación sobre situaciones hipotéticas y ella le dice, pero es verdad que estamos en 2024. Y ChatGPT termina dándole la razón a ella. Por lo tanto, no hay una reflexión lingüística o no hay una posibilidad del estudiante de aprender a través de este intercambio, por desgracia, ¿no? En cuanto a la coherencia, son habituales la sustitución de conectores por otros de mayor complejidad, como por ejemplo, ¿no? Además, asimismo, aunque a veces sin un criterio muy claro, ¿no? Generalmente a menudo. Sin embargo, resultan más evidentes las ausencias que las presencias, porque los textos tenían o presentaban una abundancia de marcadores discursivos de niveles inferiores, como pero, también, porque, entonces, de nivel A1 a 2, ¿no? Y en este caso, algo que para un docente habría sido muy evidente y que habría intentado darle sugerencias para que corrigieran eso, no sucede con la misma frecuencia con ChatGPT. Por ejemplo, he querido aquí mencionar o mostrar el porcentaje de aparición de los marcadores discursivos. Vemos que estos cuatro eran casi el 50% y que en las correcciones no difiere de manera muy significativa este número, ¿no? En cuanto al alcance, es evidente que, bueno, hay correcciones relacionadas con las incorrecciones, con las imprecisiones, y también es significativo mencionar los falsos amigos, una cuestión bastante que genera bastantes dificultades entre nuestro par de lenguas, que en algunos casos es capaz de reconocer falsos amigos, mientras que en otros no lleva a cabo ninguna corrección. Y sucede en este caso de manera muy significativa con este texto en el que habla de un dependiente que denuncia que su hija subió molestias y ChatGPT entiende que dependiente era empleado en la mente del estudiante, pero no que es una molestia, ¿no? En este caso, que es algo más grave que lo que ChatGPT presenta en su corrección. Por otra parte, otra cuestión problemática son los modismos y la fraseología, que, de nuevo, ChatGPT es capaz de entender y reconocer, pero no le proporciona al estudiante la información adecuada, ¿no? Por ejemplo, aquí reconoce que está intentando usar una paremia concreta porque sustituye plata por oro, por lo tanto se entiende que sabía de qué estaba hablando. Y un docente habría entendido, habría captado esa intención por parte del estudiante y le habría ofrecido información para corregirla. Por otra parte, sucede de nuevo esas lagunas o esas ausencias que son bastante frecuentes, por ejemplo, con los verbos comodín o con verbos de alta frecuencia o léxico de alta frecuencia como mover o querer, que permanecen inalterados.
las repeticiones, por ejemplo, un párrafo que tenía desafortunadamente dos veces ¿no? Que presentaba este párrafo, este término dos veces en el mismo párrafo, no lo corregía, aunque bueno, cuando la repetición es evidente, como por ejemplo en la frase como personas que se divierten en pintar los muros solo para divertirse sin motivo, sí que lleva a cabo esta sustitución. En otras ocasiones, no corrige términos o expresiones inexistentes en la lengua española, como incorrectitud o poner luz. En cuanto a la adecuación, suele ser frecuente, de nuevo, la sustitución o adición de términos para otorgarle mayor formalidad y naturalidad. Es algo que de hecho ChatGPT menciona expresamente en la mayoría de casos. Eh, Cambié tal expresión por tal expresión para una expresión más natural y reemplacé gente por personas para mayor formalidad. También reconoce en ocasiones el registro, tanto diatópico como diafásico, o digamos, más que lo reconoce, lo corrige, ¿no? Porque como vimos hay dificultades con esta cuestión. O combinaciones de ambos, ¿no? Entre más o cuanto más. En cuanto a la frecuencia de aparición de las correcciones, como vemos, hay una sobrerepresentación de la corrección y el alcance, ¿no? En este caso, cuestiones relacionadas con la gramática, la ortografía y con el léxico. Mientras que la adecuación y la coherencia son dos ámbitos que presentan menor número de correcciones o sugerencias. Em, en este caso podemos concluir mm, diciendo primero que es innegable que aunque esta herramienta tecnológica ofrece ventajas, la presencia y orientación del profesor sigue siendo preferible y necesaria como guía en el proceso de escritura. En este caso, ChatGPT puede desempeñar roles útiles como tutor o compañero durante la redacción de textos y en este caso, su enfoque principal parece estar en las correcciones gramaticales, lo que puede limitar su eficacia en términos de enseñanza y mejora de la destreza de producción escrita. Un dato importante que arroja el estudio es que los prompts son esenciales y hemos podido notar intercambios ineficaces cuando el prompt no era adecuado, ¿no? Así que, aunque la herramienta muestra cierta comprensión del estilo de los aprendices, a veces realiza correcciones sin considerar adecuadamente al destinatario o sin ofrecer explicaciones claras, perdón. En términos de adecuación, ChatGPT parece centrarse principalmente en aspectos superficiales. No profundiza en la fuerza expresiva o en el tono argumentativo de los textos. Esto es algo que no hemos visto, ¿no? Que haga correcciones de este tipo. Esto puede ser limitante para algunos estudiantes que buscan mejorar su capacidad de persuasión y su eficacia comunicativa. De hecho, no lo he mostrado, pero en textos que presentan una corrección bastante alta, las sugerencias de ChatGPT son bastante limitadas. Por lo tanto, en resumen, ChatGPT es una herramienta útil para la autocorrección, pero es esencial comprender sus limitaciones y utilizarla como complemento al feedback y a la orientación proporcionadas por el profesor, o incluso utilizarla en combinación con esta durante las clases para ayudarles a escribir prompts, que puede ser en sí mismo un aprendizaje útil, y a entender cómo utilizar esta herramienta para fomentar su autonomía. Muchísimas gracias por haber asistido a a la ponencia y estoy disponible para cualquier duda o pregunta.